Bien, señores, vamos con el aplauso, que se siente un aplauso aquí, por favor. Porque no todos los días tenemos una personalidad sentada ahí frente a nosotros y en las cámaras de este toque de mediodía digital. Luciano Vázquez, bienvenido. Hermano, qué bueno tenerte aquí. Gracias, hermano. Una vez más a compartir contigo. Es un inmenso placer. Y este equipo de profesionales que tú tienes es extraordinario. Además, tú te ves bien, Mayimbe. Bien. Luciano, que nosotros los chiquitos somos sentados. No, esto es grande liga. Esto es grande liga. Y que venga atrás que arre. ¿Tú sabes dónde que sale eso, verdad? No. Bueno, tú sabes que Johnny Ventura era el único artista que grababa él y él mismo se tumbaba los discos de la popularidad tan grande que tenía. Sí. Entonces surge este campesino de allá de Altamira, Wilfrido Vargas, y comienza a hacer el trabajo y va cogiendo popularidad. Y cuando Johnny Ventura ve esa situación, comenzó el que venga atrás que rey. Que haga la fila. Y después, ya tú sabes, volvió y le repitió lo que vos una vez le planteó a Balaguer, el cachimbo. Este cachimbo que tengo, y me lo vas a pagar. Luciano, ¿de dónde tú eres, Luciano? Yo soy de Puerto Plata. Puertoplateño, la novia del Atlántico. La novia del Atlántico. Yo nací en mi papá y mi mamá, mi mamá es comerciante, mi papá un hombre ganadero, de vacas y cuestiones. Pero yo nací en la tierra de mi mamá, donde le llaman La Ceiba. Cuando nací era tan profundo y tan oscuro el campo que para tú salir de ahí tenía que caminar 8 kilómetros a pie y los burros se hundían en el lodo. O sea, yo soy un campesino surgido desde las mismas entrañas del campo. Yo sé lo que es amasar lodo, yo sé lo que es adeñar una vaca. Yo sé lo que salías de tu casa a la escuela con los zapatos aquí claro. En el cuello. Pero, si los burros se hundían, imagínate. A veces no había tiempo ni para ponerse los zapatos en el campo. ¿Podríamos decir que tuviste una infancia feliz pero pobre? No, yo tuve una infancia feliz, pero con unas condiciones económicas de terrateniente. Pero que a pesar de eso... ¿Cómo así de terrateniente? No, porque acuérdate que mi papá, te decía que papá era un ganadero con finca. Ya. Y entonces lo que sucedía en ese aspecto era que por las condiciones mismas del campo, no todo el mundo podía tener caballo. Yo tenía un caballo para mí. Ah, no, espérate. Esa era, pero cuando te quería... Tú eras de los popis de esa época, del campo. Del campo, pero que el campo era tan atrasado que no podía usarse el caballo a veces. Sí, o sea... Cuando había invierno. ¿Cuántos hermanos son ustedes entonces? Mira, mi abuelo tuvo 105 hijos. ¿Cómo así? Espérate, Luciano, ya me paso. Sí. ¿Cómo 105 hijos? Sí, mi abuelo Manuel Bravo, un español. No, pero entonces él está en los libros Guinness Record. Estoy escribiendo un libro porque eso se ha perdido en el tiempo. Mi abuelo es un español que llegó a la isla de Maimón, compró todo eso y tuvo 105 hijos. Yo tengo 47 tíos vivos todavía. Mi tío Pacheco tuvo 30 hijos, tío Juanito 22, mi papá 16 y yo tengo 11 hijos. O sea, el plan de tu abuelo era hacer un país aparte. Bueno, todo el porque con eso que tú me dices, en esa época, es la mitad de los dominicanos. Pero claro, mira, déjame decirte que yo llegué a vivir muy pequeñito, donde en casa se mataba una vaca y entonces había una que se la distribuía a las 5 mujeres que mi abuelo tenía en la finca. Una le llevaba las carnes a las otras y no peleaban. Un jeque árabe. Sí, dominicanizado. Si tú dices eso, entonces yo ahora lo que estoy tratando, yo estoy ya escribiendo 3 libros, una de mi vida, pero otra de la historia de mi familia, sobre todo de mi abuelo, porque mi abuelo era Bravo. Si yo fuera a firmar el apellido real, fuera Bravo Eduardo. ¿Y de dónde sale el Vázquez? El Vázquez de mi abuela. Lo que pasa es que en ese entonces
los jóvenes cuando tenían 16 años querían ser hombres, porque tú sacar una cédula con 16 años significaba que podías casarte. Y entonces lo que hizo mi papá y otros hermanos de ellos que fueron a la oficialía, se declararon casi ellos mismos para sacar la cédula y sonaba el Vázquez más bonito, siendo reconocido como Bravo, y se pusieron Vázquez. Entonces ya después que todos hemos crecido con el bendito Vázquez, se quedó el Vázquez. Igual que mi mamá una mujer reconocida, mi abuela era Melo, pero Melo Vázquez era mi abuela, entonces mi mamá era Agripina Melo. Y cuando su padre de mi mamá lo reconoce, es Eduardo, al nacer, se quedó el Melo, y entonces yo soy Vázquez Melo, pero lo correcto era que yo fuera Bravo Eduardo, que viene siendo el apellido original. Entonces, el Castillo, el Bravo, el Siriaco, el Almonte, de toda esa zona, es originario de mi bisabuelo. Dios mío, entonces, ¿cuántos hermanos me dijiste que era? Yo tengo 16 hermanos por parte de mi papá. Por parte de mi mamá, aparte, éramos 6, 2 de ellos murieron. Entonces, o sea, 22 hermanos. O sea, sí. ¿Y tú eres de esos 22 qué número? Bueno, para que tú veas, de mi mamá yo era el número quinto, y de mi papá como el número sexto o séptimo. Entonces, ¿de dónde nace el tema ya de tú salir de Puerto Plata? Duraste muchos años en Puerto Plata, pero tú te has movido, por ejemplo, estuviste en San Francisco, Santo Domingo. Yo era la oveja negra de la familia. Ah, tú eras Roque Quiera. Desde el punto de vista de que mi papá era un hombre, un destacado reformista, el doctor Joaquín Balaguer. ¿Reformista o balaguerista? Porque Balaguerista. siempre hay una disyuntiva. Mi papá era yo era balaguerista, no reformista. Mi papá era balaguerista. Balaguerista. Ni va a ser el padrino de uno de mis hermanos. Para que tú entiendas el poder. Ahora, yo nunca quise estudiar en colegio como mis hermanos. Yo estudié en escuelas. Entonces yo me organicé en la línea roja del 14 de junio y fui fundador de la Unión Patriótica. Fui dirigente estudiantil y miembro de la Dirección Central de Trabajadores cuando Julio de Peña Valdés y cuando Rafael Santo era el secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores. Llegó un momento en que el partido Línea Roja, que después fundó la estructura unificada Pro Partido de los Trabajadores Dominicanos, decidieron trasladarme a San Francisco de Macorís, donde estamos hoy, y para trabajar en la CODAL. Yo fui parte de lo que organicé el sindicato de la CODAL con apenas 18 años. Ya. Yo viví en San Francisco de Macorís por 6 meses. No recuerdo bien el barrio, yo sé que era Rabo Chivo. Rabo Chivo de mi barrio, San Martín. San Martín. Sí, que queda. Es la cuestión. Sí. Entonces Rabo Chivo queda como más allá y San Martín un poquito más adelante. O sea, porque el sector es San Martín. Sí. Lo que pasa es que hay una zona que se le dice Rabo Chivo porque cuenta la leyenda que eso eran unos montes y ahí se creaban muchos chivos. Pero Rabo Chivo viene siendo el rabo de San Martín. Correcto. El final. Correcto. Ya. Entonces yo fui parte de eso. Después el partido me traslada a Montellano. Allá duré 3 meses organizando los trabajadores del ingenio Montellano. Yo era flaquito con un afro grandísimo. Mira, te estoy diciendo la historia de mi vida que ni en mi programa nadie lo había dicho. Tranquilo, porque es una entrevista diferente. Sí, entonces yo era flaco con afro. Ya. Sí, entonces, usaba Kelly, gelatina. Sí, pero acá, entonces, ¿qué edad tú tienes, Luciano? Yo voy a cumplir el 30 de este mes de julio, 59 años. Pero me organicé en las fuerzas revolucionarias a la edad de 12 años. Ya. Fue reclutado por la izquierda. Gané las elecciones estudiantiles de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios FENES cuando Roberto Rosario era el secretario general de la FENES y quien sustituyó a Eusebio Mercedes en la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios UNER, y entonces después quien sustituye a Roberto Santana es Eusebio Mercedes en la universidad. Entonces, quiere decir, porque después te vas a Estados Unidos, que tú eres un revolucionario dolarizado. No, lo que pasa es que mi familia, por derecho, en un momento determinado, pues le salía la ciudadanía española. Entonces muchos de ellos con esas condiciones decidieron irse a los Estados Unidos. Entonces todos mis hermanos pues se hicieron residentes. Yo me hice residente americano, pero no vivía allá. Yo duré viviendo acá en República Dominicana toda mi vida, nunca me gustó.
Pero cuando mi papá muere hace 3 años, y ¿A qué edad murió tu mi padre? papá murió a los 82 años. ¿Tú Mi tenías muy buena relación o tú eras No, de eso? demasiada. Yo era uno de sus niños bonitos. Mi papá me ha marcado en mi vida, que todavía él muerto me aconseja. Al igual que mi mamá, para mí fue muy fuerte. ¿Quién murió? Mi falleció mamá primero? murió primero, ¿Cuál te dolió más de las dos muertes? los dos. Pero yo me formé más con mi papá. Y fue un padre extraordinario, al igual que mi madre. Pero ambos me marcaron mucho. Yo he sabido lo que es recibir la muerte de un ser más querido, que era mi abuela. Después la muerte del hermano mío más pequeño, que se mató cuando trasladaba un ganado de vaca a Cabarete. Luego la muerte de mi mamá. Luego la muerte hace 2 años de otro hermano mío, ingeniero agrónomo, que se mató en un motor. La muerte de mi papá hace 3 años. Y entonces, un mes después, mi hija se pone grave en Boston y decido entonces coger para Boston. Cuando estoy llegando a los Estados Unidos, en Boston me dicen: usted o se quede en los Estados Unidos o entrégueme su residencia, porque ya tenía 19 años viviendo acá, apenas visitando el país y durando 15 días. Decidí quedarme allá para la ciudadanía. ¿Qué fue lo que más aprendiste de tu padre? Todo. Mi papá fue un hombre que nos enseñaba a trabajar con los trabajadores, a servirle a los trabajadores, a igualarnos a ellos. Y después en la noche nos decía: son ellos los que le pagan el estudio a ustedes en la ciudad. Vivan, porque ustedes tienen la oportunidad de nacer como la Uyama. Ustedes saben qué significa eso, ¿verdad? Sí. Nacer con la Uyama en la flor, ya tú sabes dónde, que no se puede Ahí decir. mismo. Y sin embargo, ustedes tienen que formarse como gente humilde y sencilla. Entonces, cuando papá me peleaba, porque yo estaba en la izquierda, yo decía: pero tú me enseñaste a ser revolucionario, porque tú me enseñaste a solidarizarme con la gente. Ya. Y eso para mí fue de mucha fortaleza, y por eso incluso lo recuerdo. Además, con él yo conversaba. Mi papá fue el hombre que me enseñó a salir con él, a tomarme los tragos, a enseñar qué era la vida. Y él a veces pegaba su cuerno, a veces no, siempre. Y entonces, Como buen dominicano, ya dominicano, porque... sí, entonces mi adorado padre se buscaba a su novia, entonces la hija era del hijo. Ahí quiero llegar. 11 hijos, ¿de la misma esposa o de diversas esposas? No, yo me imagino? tengo 11 hijos en 8 mujeres. 8 mujeres. Sí. ¿Lo dice con orgullo o lo dice porque el destino te hizo esa... Mis hijos, yo lo aconsejo de que sean hombres de un solo hogar. No creo que es necesario tener la diversidad de los hijos. Claro, yo me formé viendo a mis tíos, viendo a mi papá. La gente dice que no, pero siempre hace escuela psicológica. Los hijos son Claro. esponjas. Viendo a mi tío casarse 3 noches. Por ejemplo, yo soy trillizo, pero de diferentes mujeres. Mi papá tuvo 3 hijos el 30 de julio de 62, de 3 mujeres que nacimos cada uno de una mujer, y lo que nos llevamos son 2 horas. Dios. Entonces yo a mis hijos le digo: esa no es la copia. Yo tengo a Lucianito, que es abogado, oficial de la Marina de los Estados Unidos. Tengo a Alice, que es odontólogo y licenciado en comunicación ¿Todos social. viven fuera o viven en República Dominicana? La mayoría viven fuera. La más pequeña, yo tengo todavía una niña de 9 años, tengo otra de 12, tengo otra de 15, y así por el estilo. Luciano, duraste 3 años en Estados Unidos sin venir a la República Dominicana. ¿Te quedas a vivir allá o regresas a vivir en la República Dominicana? Yo amo la República Dominicana, amo mi pueblo, y digo que si algún día muero, quiero ser enterrado en mi tierra. Como dice Pero- la canción de México Lindo, Pero quiero vivir en Nueva York. en Nueva York. Sí. Porque es que... ¿Por qué? Explícame. Sencillamente, los Estados Unidos, a pesar de los trabajos, porque quiero decir a los amigos televidentes que no es lo que la gente cree, allá hay que fajarse. No es lo que muchos vienen a venderle sueño a la gente aquí, que a veces duran 3 años, duran 5, y vienen con $3,000. Entonces el muchachito que cogía fiado en un colmado, viene con $3,000, lo cambia, dura 15 días, y puede gastar $3,000 todos los días,
Y hasta el tipo dueño del colmado dice, pues yo me voy, porque si este muchacho era el que yo le daba para comer, yo me voy. Pero ese tipo tenía tantos años que no venía. Muchas veces lo tienen prestado o dieron un tarjetazo. O cogieron un SAN. O cogieron un SAN y tú sabes que ya se rentan, sociedad. Allá se rentan todavía las cadenas y los guillos. Y entonces vienen aquí, rentan una jipeta del año y hacen un buffet, una cuestión, y los jovencitos que están aquí dicen, no, pues yo me voy para allá. Pero esa no es la verdad. Los Estados Unidos tienen más de 48 millones de pobres, de extrema pobreza. En Nueva York hay pobres en la cuna, en las calles, que no tienen con qué, dónde vivir, dónde dormir, dónde comer. Otros que no tienen internet, que no tienen computadora. Esa es la parte oscura de Nueva York, para hablarte del Estado. Ahora, es un país de oportunidades. Si tú quieres ser un profesional, lo es. Si quieres ser un comerciante, lo es. Y si quiere estar en droga, pues la cocaína, la marihuana y la cerveza son más baratas que una botella de agua. ¿Cómo tú ves a República Dominicana, tú que ahora tienes la experiencia de haber vivido una época tan fuerte, los años 70, 80, una juventud impetuosa, revolucionaria, ahora viviendo en Estados Unidos? ¿Cómo tú ves la República Dominicana? Porque tú estás en un país que se ve allá abajo, República Dominicana. República Dominicana de tercer mundo. ¿Cómo tú lo ves? Te lo voy a decir una sola palabra. Atención a los jóvenes que están ahí. Por ejemplo, yo tengo el 5G allá, ¿verdad? Y cuando llego aquí me venden una vaina que dice 5G, pero es mentira. Porque son unos ladrones. Aquí las empresas telefónicas, la vaina esa. Y entonces tú te das cuenta, cuando tú mandas un mensaje que tú crees, wow, que dura mucho, entonces ahí que tú te das cuenta de la importancia que es el 5G. Pero aquí te venden un 5G o un LTE o un 3G. Y es mentira. Te venden unos gigas y es mentira. Te lo ponen por 2 días o por 1 hora y ya se olvidó todo. Entonces este es un país que, a pesar de los esfuerzos, a ser un país eminentemente rico, como decía el que yo albercé toda mi vida, doctor Joaquín Balaguer, quiere tener un país rico, pobremente administrado. Nuestro país es rico, pero no tiene la institucionalidad, se pierden. Tú eres un joven con una capacidad extraordinaria y entonces tú progresas, pones negocios y tú no puedes tenerlo porque viene alguien y dice, coño, pero fulano está progresando demasiado. Comienzan a etiquetarte. Cuando no te pueden acusar de que tú estás vendiendo drogas, dicen que tú tienes el SIDA. Cuando no te pueden decir que tú tienes el SIDA, dicen que tú eres pájaro. Cuando no, algo tienen que decir para desacreditarse. Entonces este es un país todavía que vive en la inseguridad, aquí hay que hacer muchos cambios. Es un país bueno, todavía somos solidarios, pero no es un país para que nuestros hijos crezcan. La gente podrá hablar, pero en los Estados Unidos hay régimen de consecuencia, hay robo, hay asalto, hay de todo, pero hay régimen de consecuencia. Aquí no hay régimen de consecuencia desde el punto de vista de leyes. Aquí cada quien hace lo que le da las ganas. El uniformado estropea al civil, el civil entra a trompar al uniformado. Y no hay respeto. Y eso, no hay respeto. Eso es verdad. Allá se puede suceder, sí, pero hay régimen de consecuencia. Mencionaste la palabra cambio. Ahora tuvimos un cambio de gobierno. Del gobierno del PLD, bueno, incluyendo Leonel, Danilo, PLD. Nunca han gobernado los pobres. No hay cambio ninguno. Lo que hay cambio de partido. Son cambios de poderes económicos a otros. Uno, que tenían tantos años gobernando y que ya se habían hecho dueños del país, que crearon un tremado de corrupción en todos los aspectos, y otro que son los sangres azules que están dirigiendo. Entonces, cuando tú analizas, hay un cambio de partido, pero no ha habido cambio de sistema político. Si no, pregúntalo a los asegurados. La reforma de la seguridad social que tenemos beneficia a los ricos, no a los pobres. ¿Cuántos pobres están asegurados? Ninguno. Sin embargo, la seguridad social, que costó un esfuerzo extraordinario en el 1982, cuando estábamos en la Central General de Trabajadores y que luchamos en el pueblo, en las calles, que luchábamos por una reforma social que era para, primero, que se beneficiaran y se aseguraran aquellos y aquellas que no estaban trabajando. Cuando se aprueba esa reforma de seguridad social, entonces le dan los beneficios a los ricos, a la clínica y a las RR, y nos jodimos.
Ese 30% que tuve que están pidiendo, que se están ellos, son millonarios con el dinero del sudor del pueblo. Que el diputado Botti, como yo le digo, él tiene razón. Sí, tiene razón. Él tiene razón. Botello. Sí, es lo que no ha sabido conducir la lucha. La lucha no se actúan con arrogancia, ni con enfrentamiento, ni con actitudes de enfrentamiento con sus propios compañeros. Las luchas se manejan con conferencia, haciéndole entender al pueblo y venir a los medios de comunicación para poder tener una empatía y ganarse el favor del pueblo para la lucha, que es la concienciación. Luciano, para dar un secreto de la inseguridad que hay en República Dominicana, tú has ejercido el periodismo durante muchos años. ¿Tú crees que la vida de los comunicadores y periodistas en República Dominicana vale una guayaba podrida? Sí. Sí, porque es que aquí, independientemente de que tú veas que hay libertad y de expresión, has cambiado. Decía Alberto Ganci, que era uno de los colegas de Mussolini, eran dos revolucionarios socialistas italianos. Claro, Mussolini cuando llegó al poder se convirtió en un dictador y Ganci siguió siendo un revolucionario. Y él señalaba que cuando alguien quiere gobernar un Estado, solo tiene que tener un grupo de periodistas o gente que no son periodistas, comunicadores, un grupo del sector religioso, un grupo de la sociedad civil y un grupo empresarial, suficiente para manipular al pueblo y ponerlo a pensar como tú quieras. Entonces ahora, aunque no existe la persecución y no existen los periodistas detenidos y presos, pero sí existe la presión económica y social, donde llevan al periodista a mendigar un anuncio, a esclavizarse y a arrodillarse para el que den anuncio. Y cuando tú comienzas a hacer denuncias que pueden perjudicar a los dueños de medios de comunicación, aún sin ellos querer, te paran o te dicen, baja la guardia, porque entonces comienzan los empresarios a decir, yo no quiero a fulano ahí. Y el mismo gobierno entonces, estábamos conversando con un amigo ahorita, te manda de impuestos 20 millones, pero yo no debo eso. Ah, pero tú tienes a fulano, tienes dos opciones. No paga los 20 millones o te barajamos la cuenta, pero yo no quiero a fulano ahí, o dile que baje la guardia. Entonces no hay esa independencia. Ahora hay más represión, lo que pasa es que no se nota, porque hay una represión económica, una represión de esclavos del periodismo, que te lleva a ser esclavo de los medios de la comunicación, incluyendo los dueños. Las frecuencias de la radio y la televisión no son de los dueños, es del Estado. Y el Estado te va estrangulando cuando no quiere que tú hagas las denuncias necesarias. Entonces creo que el periodista de esta época, a pesar de los grandes avances de la tecnología y las plataformas digitales que tenemos en República Dominicana, todavía somos esclavos del grupito que dirige. ¿Y no se visualiza un cambio? No se visualiza porque hay que hacer grandes transformaciones y eso el sacrificio es muy alto. Y eso tiene que ser el Congreso. Y el Congreso en este momento, dado el Código Procesal Penal que tenemos, que no es tan garantista, es un código corrupto, un código que permite y tiene brecha, y la ley de partidos políticos y agrupaciones que duró 14 años dando vuelta en el Congreso, fueron aprobados por los mismos diputados y senadores, representantes de los partidos tradicionales. Incluso la misma ley, cojea, no es la que se buscó en principio, ni es la misma Junta Central Electoral. La modificaron de una manera tal que hay que hacer otras modificaciones. Bueno, está en proceso el nuevo código con sus luces y sus sombras. Pero ese código tiene más ya de 10 años por modificarlo, y por algunas atenuantes a priori que lo han hecho los sectores gobernantes, los sectores poderosos económicos, replantean la modificación. Entonces recuerda que el PLD criticaba al Partido Revolucionario Dominicano por tener mayoría y que ellos no lo hacían. Después ganó el PRD mayoría y no lo hicieron y el PLD lo criticaba. Y entonces hay conflicto de intereses. Sí, porque es que los diputados y senadores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si no se modifica el Código Procesal Penal, si no se modifica la ley de partidos políticos y agrupaciones, vamos a tener problemas, porque vamos a tener un Congreso lleno de millonarios, de narcotraficantes, de lavadores de dinero, porque el pobre... El Congreso de República Dominicana está lleno de narcotraficantes, lavadores. Se va a llenar. Ah, se va a llenar. Pero hay. Sí, claro. Y va a seguir llegando. Claro, entonces. Porque aquí el que no tiene 25 millones de pesos, que no aspira a diputado,
Para tú ser regidor aquí. Entonces nos jodimos, Luciano. Por eso te digo, para tú ser regidor de cualquier provincia, es más, de cualquier distrito, si tú no tienes 12 millones de pesos, tú no puedes aspirar para participar en las primarias. 12 millones para ser regidor, para participar en la primaria. Para participar en la primaria, que después de ahí entonces viene el proceso de las elecciones. Estamos jodidos. O sea, un regidor, señores, se lleva 15 millones. Estamos Contrario, jodidos. que tú bien conoces, que en los Estados Unidos, escúcheme que lo compare, pero hay que hacerlo, para tú aspirar es el pueblo que tiene que darte dinero a ti. Voy para allá precisamente. Estados Unidos, Nueva York. ¿Qué hace Luciano en Estados Unidos y Nueva York? Bueno, después que me quedé allá, yo seguí mi rumbo en los medios de comunicación, porque eso es lo que soy. Entonces allá primero comencé con otro medio de comunicación, buscando cómo colocarme. Comencé en una emisora comunitaria, que son de las que son ilegales. Y entonces cuando descubrí que esa vaina era ilegal, porque me dijeron que era comunitaria. Digo, no, yo me voy de aquí. Como comunitaria. Como... Sí, yo me voy de aquí porque esto es federal. Y yo no quiero problemas con la justicia en ninguna parte del mundo. Y entonces después pasé a Dominican View, que es de los dueños de Supercanal. Entonces ahí la situación económica comenzando no era buena, porque yo siempre he sido una empresa dentro de la empresa. Pasé a Supercanal y todavía, bueno, me trataron muy bien en toda parte. Quien se fui yo por las condiciones económicas. Y entonces llegué a Canal América con nuestro hermano Jorge Rodríguez. Con Georgie, que me trató con mucho cariño, a quien le agradezco, le respeto. Informativo New York, fui yo quien... Ah, está actualmente. Sí, Canal América es nuestro canal. Yo soy el creador de Informativo New York, y debo de decirte que Jorge es un ser humano extraordinario, un profesional, y como tal tienen su celo. Entonces ahí cuando yo decidí pasar a otro canal, Georgie me dice, no, tú eres la figura de este canal. Yo, pero Georgie, no sea así, tú no puedes estar aquí. Ah, está fuera yo, Georgie. Sí, pero él tenía razón. Digo, él estaba defendiendo sus intereses. Estaba defendiendo sus intereses. Entonces de ahí, pues hicimos contrato con Arsenio Rodríguez y estamos en TV Quisqueya. Actualmente está en TV Quisqueya. En TV Quisqueya tenemos nuestro propio estudio de televisión. Estamos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Ahora Luciano Vázquez se llama. Ahora Luciano con la verdad en las manos, que siempre tiene más de 23 años, así, ahora Luciano con la verdad en las manos. Entonces me va muy bien, tengo un propietario como TV Quisqueya, que es dueño de Vega TV, pues más democrático. Ya. No se mete mucho. ¿Te sientes más cómodo, más libre? Me siento cómodo, libre. Pero aparte de los medios, porque, por ejemplo, yo como comunicador, tengo voy para allá. Sí, dime. Entonces, de ahí participo y soy el subsecretario de Adonpretur, periodistas especializados de turismo. Además, tenemos ahora nuestra corporación, ahora Luciano Corporation, y somos el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Nueva York. Tenemos una feria gastronómica 24 y 25 del próximo mes, en la cual ya te estamos invitando. No, gracias. Yo estaré por allá porque ya me confirmó nuestro hermano de la Gran Parada Dominicana del Bronx, Felipe Febres, que va a haber parada el 25, yo creo que 21 y 25. El 21, sí, pero hay parada en julio. Parada, sí. Y nosotros tenemos ya varios años siendo parte de las transmisiones para nuestra empresa Telenor y estaremos por allá, sí. Entonces, aparte de ya, bueno, pero tú en 3 años, tú te echaste a Nueva York, como dicen, un bolsillo. Debo de agradecer. Pero espérate, Luciano. Debo de agradecer a un... ¿Y por qué fue? No, porque en la vida es el comportamiento. Por ejemplo, cuando yo me fui de Canal América, Georgie me debió unos chelitos y yo le debía unos chelitos. Georgie me pagó, yo le pagué. Georgie una persona muy honesto y muy serio. Sí, sí. Y yo le pagué. Entonces, cuando tú te vas de los lugares, trata de estar bien. Como bien. Yo digo, irte por la puerta grande. Sí. No como tu amigo Danilo, que se fue de Congreso por la puerta. Déjame terminar. Y entonces estoy en TV Quisqueya y Arsenio me puede decir mañana, tú te vas de TV Quisqueya. Y yo le digo, yo te cancelo. De ahí no me voy yo ni que me vote. Ya. Porque me siento como en mi casa. Bueno. Es un profesional. Entonces, he crecido rápido porque decía el doctor Leonel Fernández en un momento de una entrevista, siempre me lo he grabado, doctor, pero usted ha sido un presidente muy joven cuando él comenzó, porque Leonel Fernández no aspiraba a presidente, él soñó con ser canciller.
no presidente. Y él dijo, lo que pasa es que el ser humano tiene que estar preparado para cuando las oportunidades se presentan. Entonces las oportunidades a mí se me han presentado y he estado preparado. Yo aseguro, el periodista debe de estar en constante aprendizaje y conocimiento. Yo soy adicto a la lectura. Cuando yo no leo me duele la cabeza. Hay gente que si no beben café le duele la cabeza. Yo en mi maletín ando con 2 libros. Yo leo 2 y 3 libros al mes y a veces 2 libros en la semana al mismo tiempo. Entonces hay que leer. Decía Jackie Núñez de Risco, le preguntaron, ¿qué le falta a usted en la comunicación? Y él decía, tener un programa de análisis y comentarios. Porque lo máximo de un locutor, que también fuimos locutores y tenemos nuestro carnet de doña Zaida, es ser maestro de ceremonia. Eso es lo máximo de un locutor. No por político, ser maestro, porque el maestro de ceremonia es el que debe de tener los conocimientos, tener las palabras, convertir las palabras en verbo y ese verbo en humano, describirla, pero eso es el conocimiento. Y entonces, lo máximo que puede tener un periodista o un comunicador es tener un programa de análisis, porque en 1 minuto 30 segundos tú tienes que enfocar un tema desde el punto de vista psicológico del derecho o de economía. Para ponerte un ejemplo, en este momento tú estás analizando un hecho de un asesinato. Bueno, si tú no tienes nociones de derecho, si tú no tienes nociones de psicología, si tú no tienes nociones de sociología y si tú no tienes nociones de economía, tú no puedes analizar ese muerto, a menos que diga, mataron a fulano. Ahí viene el término de cultura general. Cultura general. Y yo siempre le digo a mis colegas, no importa quién lo escribió, pero léanse la tesis del licenciado en Comunicación Social de doctor Leonel Fernández, que él lo convirtió en libro, es Delito de Opinión Pública. Ya. Luciano, porque sé que, y además el tiempo... No, por el tiempo no, si tú quieres amanecemos. Sí, pero usar el tiempo para esta versión digital siempre uno lo mantiene para que la gente se quede esperando la segunda parte. Te veo mencionando mucho a Leonel Fernández y como analista, conocedor y que ha vivido tantas experiencias en la comunicación, el periodismo y en la vida. 2024, ¿quién será el presidente de la República Dominicana? El PLD ganó en el 96 y ellos pensaron que habían ganado. Y ganaron con voto prestado del Partido Reformista Social Cristiano. En psicología y en mercadeo hay 2 aspectos fundamentales, que es percepción, efecto y resultado. La mayoría de las campañas que hace un buen político es para la psiqui del individuo que está viendo o está viendo las caravanas. Me explico, esa masa silente que se mueve es la que determina las elecciones. Ningún partido es dueño de esa masa silente. Por eso cambian los partidos. Esos son políticos. Los indecisos. Sí, los indecisos. Que eso es cuando tú haces un anuncio, un comercial, tiene que trabajar, elaborar bien al político para que pueda llegar a esa empatía. Por eso el PLD duró nada más 4 años. El Partido Revolucionario Moderno, antes de la división del Partido de la Liberación Dominicana, lo que tenía era un 37%. No, antes del PRD. La división del Partido Revolucionario Moderno. No, te estoy hablando ya del PRM ahora, para olvidarnos del PRD. Ya. Ahora, en este proceso de las elecciones, ellos lo que tienen era un 37%, pero el PLD no se había dividido. El PLD, si no se había dividido, gana las elecciones de nuevo. Pero al dividirse el PLD, porque Danilo Medina pues destruyó al PLD y destruyó la sociedad dominicana. Eso se lo llevará en sus hombros, porque fue egoísta, egocéntrico y no entendió lo que es la dialéctica, el dinamismo de la ciencia política. Y de ahí ellos pensaban que el doctor Leonel Fernández no se iba a ir, porque el ego, entonces Leonel lo que hace es, en el fraude que le hicieron, formar la fuerza del pueblo en base a los orígenes históricos de la raza inmortal del 14 de junio, que lo inaugura el Partido de los Trabajadores Dominicanos. ¿Qué te quiero decir con eso? Que esa división del PLD, más la marcha verde y el descontento que existía por los asomos de corrupción, permitieron la brecha
para que el Partido Revolucionario Moderno ganara las elecciones. Entonces, el PRM como tal no ganó las elecciones. Es un fenómeno que se repitió en otros escenarios y en otra época y con actores diferentes en el triunfo del Partido Revolucionario Moderno por una división del PLD. Si tú analizas, cuando ganó el PLD en el 96, la división ¿con quién fue que se dio? Con el Partido Reformista Social Cristiano. Cuando gana ahora el PRM, la división se da con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y en el 24? Entonces, si Luis Abinader comete el error de reformas fiscales y continúa, como dijo el senador de San Francisco de Macorís, Franklin Romero, que las mayoría de los funcionarios debían de ser, no recibían a las bases del PRD. Hipólito Mejía dijo que más del 80% de los funcionarios de este gobierno pues no están funcionando, más un gobierno que ganó, como yo le llamo, en crisis. Este es un gobierno de crisis. El que ganaba era un gobierno de crisis que tiene que saber manejar la crisis económica, la crisis de la pandemia. Esta es una situación que el único partido que está creciendo, sea yo o no, o sea tú de él o no, es la Fuerza del Pueblo. Todo el mundo está juramentándose. ¿En qué partido? Los muchachos están ahí, todo el que está en los medios, todo el mundo sabe que la gente, los mítines que costaban dinero antes, ahora lo están haciendo gratis Leonel Fernández, porque la base del PLD se está yendo hacia la Fuerza del Pueblo. Los PRDistas se están yendo a la Fuerza del Pueblo. Si esto continúa como va, entonces yo soy de lo que creo que el gobierno del PRM será de 4 años y en el 2024 podría tener la posibilidad de que el doctor Leonel Fernández gane las elecciones. Y no soy político, yo lo que estoy haciendo es un análisis periodístico. Luciano, de verdad que tú eres una enciclopedia. No, me place haber conversado contigo previo y durante esta entrevista. Yo espero que no sea la última, que podamos hacer una segunda parte y seguir compartiendo. Espero que me saque a dar una vuelta en la ciudad de Nueva York de los rascacielos. En limusina, como hiciste con Candy. Con Candy. Usted es mi amigo, porque yo espero, con la capacidad que tú tienes, con esa visión que tú tienes, porque tú eres emprendedor. Los emprendedores tienen la facultad de que tienen un tiempo malo, pero cuando son tan inventivos, que ese tiempo bueno se le mete porque viven inventando negocios y produciendo. Entonces, en este momento en que nosotros en Nueva York, ante el Consejo Municipal de Nueva York, planteamos y fuimos voceros, entre otros importantes periodistas, de que había que incluirnos a los medios latinos y dominicanos en los mismos anuncios que le daban a las grandes cadenas, que ya ustedes saben. Entonces ahora, gracias a Eric Adams, el próximo alcalde de Nueva York, a Cory Johnson, quien aspira a Contralor y que está en este proceso electoral, y a Fernando Cabrera, a Idanis Rodríguez, fue aprobado en Nueva York lo que fue un presupuesto de $30 millones para los medios de comunicación latino y dominicano. ¿Qué significa eso? Que en varios meses habrá una oficina que se llama Oficina de la Alcaldía, donde cada quien que tenga una compañía o una corporación como periodistas en Nueva York, específicamente en la ciudad de Nueva York, pues tendrá la oportunidad de ser parte de esos comerciales y los programas llegarán a facturar $20 o $30,000. Cuando eso sucede, yo te voy a ver viviendo definitivamente en Nueva York. Bueno, señores, Luciano Vázquez, de verdad que interesante. Síganos en sus redes sociales y no se pierdan su programa, que de verdad que es un toque de queda en la ciudad de Nueva York y también aquí, que se ven algunos sistemas de cable dominicano. Claro. Felicidades, hermano. Gracias. Éxito. Y ojalá Dios te oiga, que uno pueda facturar ya no, porque en dólares. Tú eres americano. Tú tienes esa ventaja. Eres americano. Señores, tienes edificio allá. Señores, tienes casa allá. Luciano, la entrevista es a ti. Me invitas a tu programa. Sí, yo te voy a invitar. Tienes casa. Ese hombre le va bien. Señores, Llévatelo. Llévatelo.